¿Qué opinas del consumo recreativo del cannabis? Me da igual. Me da igual. En la actualidad se consumen cantidades más grandes en comparación con otras generaciones, muy probablemente independientemente de un hecho real que se conoce, y es que el cannabis que se consume actualmente tiene unas cantidades de tetrahidrocannabinol muy superiores a las que tenía aquel que usaban los jóvenes en el pasado. Yo no. Fíjate, curioso. Todos mis amigos fumaban menos yo. Una cosa impresionante. Pero bueno, a mí me da igual el consumo recreativo de cannabis, de LSD, de metanfetamina, de lo que quieras, man. Me da exactamente igual si lo hace un adulto responsable y sabiendo lo que está haciendo con sus actos. Si ya no sabe lo que está haciendo con sus actos, corresponde a su familia controlarlo, desintoxicarlo y volverle a preguntar, ¿quieres seguir consumiendo esto? Si dice que sí, se lo das y lo dejas morir. Es su decisión. Yo no tengo nada en contra de eso. No tengo nada en contra desde el punto de vista legal, desde el punto de vista personal, humano y moral. Siento que es una vergüenza, siento que es jugar con la química de tu cerebro, de la cual no sabemos todavía lo que deberíamos estar sabiendo, y siento que el problema con la ilegalización es que fomentas que se enganche a gente en las drogas, lo cual es enormemente grave. Una de las cuestiones que podría lograr la despenalización de las drogas es que ya no tengas a vendedores clandestinos de drogas buscando enganchar a adolescentes en las secundarias y en los bachilleratos, ¿ves?